Bueno chicos, este ya vendrá a ser el último video sobre la materia de resolución de situaciones problemáticas y toma de decisiones. El último tema sería la investigación en las ciencias empíricas. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es que la investigación en las ciencias empíricas posee etapas de procesos, ¿sí? Es decir, los pasos a pasos que se deben seguir para llevar a cabo una investigación. Una primera etapa, es el diseño de investigación. Se formula un problema donde se define un objeto de estudio que se va a investigar. Eso es lo primero que se hace. Luego se formulan experiencias y métodos que se desarrollarán para recoger datos. Durante el diseño de investigación, como bien habíamos hablado, se determina el objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué es el objeto de estudio? Es una representación y ese objeto se lo construye definiéndolo de dos formas: conceptualmente, describiéndolo y explicándolo, ¿sí? Al problema de investigación que es, y empíricamente describir, diríamos, decisiones metodológicas, es decir, qué métodos vamos a utilizar nosotros para llevar adelante la experiencia, ¿sí? Para comprobar ese objeto de estudio, para conocerlo. Luego, el diseño de investigación es la etapa donde se piensa, se reflexiona y se confecciona el plan, diríamos nuestro plan para llevar a cabo la investigación, el esquema y un borrador inicial. Es considerado el momento más importante de la investigación. Luego tenemos la elaboración del proyecto, que es la etapa número 2, en donde esto es un documento escrito donde se vuelca la planificación elaborada. Es decir, todo lo que hemos planificado en el diseño se lo va a volcar en el proyecto de investigación. Se realiza siguiendo el siguiente esquema. Primero, una introducción donde se describe el tema del que se parte, ¿sí? Donde se formula el problema, es decir, nuestro objeto de estudio. Se pueden formular también hipótesis, que son posibles respuestas a nuestro problema, ¿sí? Y se justifica el propósito de nuestro estudio, el por qué estamos estudiando ese objeto. Luego viene un planteo de objetivos, ¿sí? Presentación de antecedentes de la investigación, que es lo que nos va a determinar nuestro marco teórico conceptual. Y por último, un detalle de la metodología a emplear para recabar los datos, ¿sí? Es decir, qué método vamos a utilizar: inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, cuál vamos a utilizar para hacer la recolección de datos. Etapa número 3, la implementación o ejecución de la investigación. Luego del diseño y la aprobación del proyecto de investigación se concreta su implementación. Ya cuando lo ejecutamos, es decir, lo llevamos a cabo esa investigación. En esta etapa lo que se hace es recoger los datos para luego ordenarlos y analizarlos. Y luego que nosotros analizamos y ordenamos los datos recogidos, ¿sí? Se van a elaborar un informe final. En ese informe final, ¿sí? Va a ser un documento en el que se presentan los resultados, ¿sí? Y las conclusiones de nuestra investigación. Ahora, dijimos que el diseño de investigación es el más importante, ¿sí? En el diseño de investigación se realiza lo siguiente. Primero, búsqueda de fuentes de información, ¿sí? Ya sea a través de la revisión bibliográfica, es decir, a través de libros, en investigaciones previas, en artículos científicos, monografías, etc. O también se puede realizar mediante consultas e indagaciones empíricas. ¿En qué consiste eso? En la consulta de expertos u otras personas que poseen experiencias, ¿sí? Por experiencia poseen conocimientos vinculados al tema que nosotros queremos tratar. Segundo, tenemos el planteo del problema de investigación. Si se plantea en términos de problema, nuestro objeto se expresa en la pregunta de investigación, es decir, que nosotros, para plantear nuestro problema, vamos a recurrir a la interrogación, ¿sí? Van a surgir preguntas acerca de lo que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Y como por ejemplo el qué, el cómo, el por qué, el cuáles, son términos interrogativos que vamos a utilizarlos para nuestras preguntas, ¿sí? Eso, dice, nos ayuda más que nada a delimitar nuestro objeto de estudio. Tercero, justificación o formulación de los propósitos de la investigación. Es decir, que nosotros tenemos que justificar nuestro objeto de estudio. ¿Por qué estamos investigando eso? Existen
diferentes metas o finalidades, ¿sí? Propósitos descriptivos, propósitos teóricos, propósitos políticos, propósitos prácticos, propósitos personales, ¿sí? Por ejemplo, nuestra investigación con propósitos personales puede llegar a ser cuando uno tiene que concluir carrera, y a veces te piden realizar una investigación, ¿sí? Para obtener tu título. ¿Sí? En propósitos políticos, por ejemplo, para dar respuesta a algún problema social que se presente en determinadas ciudades o sociedades. Propósitos teóricos para reformular, para corregir una teoría previa, ¿sí? O para aumentarla. Entonces, eso a tener muy en cuenta, los diferentes propósitos de la investigación. 4. Los objetivos de la investigación. ¿Sí? Informan concretamente hacia dónde se quiere orientar la investigación e indican elementos básicos. Para su redacción, ¿sí? Es muy importante utilizar los verbos en infinitivo. Siempre un objetivo va a empezar con un verbo en infinitivo, que es cuando los verbos terminan en ar, er, ir. ¿Sí? Ahí tienen los ejemplos. ¿Sí? Señalan las acciones del conocimiento, es decir, lo que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿sí? Hacia quiénes o hacia qué se dirigirán las observaciones, el lugar donde se desarrollará el estudio. Muy importante el planteo de nuestros objetivos. Vamos a plantearnos primero un objetivo general y luego van los objetivos particulares o específicos, también denominados. En quinto lugar tenemos la hipótesis de trabajo. ¿Qué son las hipótesis? Son un enunciado, dice que por adelantado afirman o niegan algo que esperamos o suponemos encontrar. ¿Sí? Adelanta una respuesta a la pregunta de investigación. Ponen en relación a variables, deben ser comprobadas. Si nosotros podemos plantear, digamos, vamos a plantear nuestra hipótesis de trabajo, nuestra posible respuesta, ya sea afirmando o negando nuestra pregunta, y luego eso debe ser comprobado. Existen diferentes tipos de hipótesis, descriptivas, explicativas, correlacionales. En sexto lugar tenemos el marco teórico o contexto conceptual. Ese marco teórico más que nada nos sirve a nosotros para fundamentar, es decir, para respaldar el problema que nosotros hemos planteado. ¿Cómo se realiza todo ese marco teórico? Diríamos, afirmándonos en teorías previas, ¿sí? En conceptos previos, en información previa sobre el problema que estamos tratando. Y por último tenemos la metodología. La metodología va a ser el paso a paso, ¿sí? El proceso que vamos a llevar a cabo en nuestra investigación para recolectar los datos, ¿sí? En la metodología lo que vamos a hacer es definir la unidad de observación, es decir, en dónde vamos a recolectar nuestros datos, las variables o dimensiones de la investigación, la muestra, ¿sí? Muchas veces en una investigación no se puede realizar un estudio de una población en general o muy amplia, diríamos, y solamente vamos a hacerlo en un pequeño grupo que va a ser nuestra muestra. Las estrategias metodológicas, es decir, qué técnicas o qué instrumentos de recolección de datos vamos a utilizar, ¿sí? Que puede ser la observación, la entrevista, y el modo en cómo se organizarán y analizarán los datos. Todo eso está incluido en la metodología. Bien, de acuerdo a las metodologías que nosotros planteemos, tenemos dos modalidades, ¿sí? Una investigaciones cuantitativas y cualitativas. En las cuantitativas lo que predomina, diríamos, como estamos hablando de cantidades, va a ser una recolección de datos numéricos, ¿sí? Más que nada se utilizan para clasificar, para ordenar aspectos, estableciendo cantidades, frecuencias e intensidad en que se presentan esos aspectos. Digamos, durante estos estudios se trabajan con muchos sujetos o muchos casos. Los datos se analizan aplicando los métodos estadísticos. Se organizan usando diseños estructurados, porque los pasos para diseñar y llevar adelante el estudio se siguen de manera muy ordenada y rigurosa, ¿sí? Al ser estructurado, debo ir yo respetando el paso a paso, ¿sí? De lo que yo estoy trabajando. En cambio, en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Como dice, son las cualidades los que nos interesan, son aquellas, dice, donde el problema planteado requiere indagar en profundidad sujetos, casos o experiencias.
No se trabaja con grandes cantidades, sino con pocos casos o en algunos un único caso, ¿sí? Generalmente este tipo de investigación utilizan las ciencias sociales, más que nada se encargan de describir, de comprender las experiencias que van viviendo los individuos o dentro de grupos o comunidades. Los objetivos se orientan hacia el análisis de comportamientos, las creencias, ¿sí? Los significados, los estilos de vida de esas formas, las formas de interacción social o de organización social, política, económica de esos grupos donde se investigan. ¿Sí? No es estructurado, su diseño no es estructurado, sino todo lo contrario, es un diseño flexible, es decir, que puede sufrir diferentes cambios. Esto ya va a depender del investigador. ¿Sí? Bien, tenemos dos técnicas de investigación, ¿sí? La observación y la entrevista. Esas son las técnicas. Cada técnica va a tener sus instrumentos, ¿no es así? Bueno, la observación es una actividad, dice, que desarrollamos en la vida cotidiana, pero ¿sí? En la observación científica, diríamos, ya posee otras características. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la observación científica el investigador debe planificar de antemano qué lugares, los momentos, las personas, los casos que va a ser observado. Nosotros podemos clasificarlo, ¿sí? A la observación de acuerdo a la participación o comunicación del investigador y según el modo de registro de datos. De acuerdo a la participación, tenemos una observación sin participación, es decir, que lo mira desde afuera, observándolo de manera indirecta, y la observación con participación completa, en donde el observador participa plenamente, digamos, en la vida de la institución o la comunidad, observando. Según el modo de registro, observaciones estructurales, ¿sí? Donde se observan hechos específicos, es decir, que ya está determinado lo que se debe observar y recolectar datos cuantitativos, y los no estructurados, ¿sí? No hay nada en específico que observar, sino que el registro de datos se los realiza en una nota de campo. Luego tenemos la entrevista. Es una técnica de investigación fundada en el encuentro de interacción y el diálogo entre dos sujetos. ¿Cuáles son los dos sujetos que participan? Son el entrevistador y el entrevistado. ¿Sí? Es una entrevista profesionalizada en donde ambos cuentan con expectativas. El el entrevistador de escuchar y el entrevistado de hablar. Presenta distintos formatos, también es decir que tenemos diferentes clasificaciones en donde tenemos según la modalidad de comunicación, pueden ser personales, telefónicas, virtuales, según el número de personas que estén en la entrevista, pueden ser entrevistas individuales y grupales, o según el modo de registro tenemos tres tipos: entrevistas estandarizadas, entrevistas semi-estandarizadas y entrevistas basadas en un guión. Estandarizadas es cuando ya hay un cuestionario, diríamos, con preguntas cerradas en donde se lo induce, diríamos, al entrevistador a responder. Luego tenemos entrevistas semi-estandarizadas, donde se utiliza un cuestionario, pero las respuestas que se van a recibir del entrevistador son abiertas, es decir, dejándolo expresárselo libremente a él. Y entrevistas basadas en un guión, ¿sí? Hay una guía de preguntas que tiene el entrevistador con temas generales y también le permite, diríamos, al entrevistado expresarse libremente y sirve más que nada para investigaciones cualitativas. Bien, ahí espero que se haya entendido los temas que venimos viendo hasta ahora.